seguir vigente, atractivo y lindo a los 90 años. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio dirigido a todos los que están ideando su barcito propio, o para quienes quieren hacer crecer su emprendimiento tomando las herramientas de los que ya triunfaron. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Bueno, Sebas, episodio 2. Parte 2. Seguimos aprendiendo y... Llegamos a la parte 2. Ya llegamos a la parte 2. La verdad que muy feliz de lo que estamos haciendo con Sebas después de tantos años. Y hoy nos toca, hemos dicho, te vamos a presentar, Marcelo Salas Martínez, uno de los fundadores de Café Martínez, del Eloy Café Martínez. Uh-huh. Y cuando empezamos el proyecto dijimos, bueno, empecemos aprendiendo a hacer esto que estamos haciendo con Sebas con amigos. Y el primero o el segundo nombre que tiramos fue Marcelo, con el que nos conocemos hace un montón. Un montón. Te contaba antes que me ha tocado dar varias charlas contando la experiencia del recorrido de almacén y siempre me tocaba después de Marce. Tenía que remar mucho porque realmente das charlas increíbles y muy motivadoras para toda la gente. Para toda la gente. Sí, todas las épocas en la UP y eso de dar charlas, recién fuera de cámaras nos íbamos divirtiendo de cagadas que habíamos hecho en algún momento. Y bueno, a ver, Marce, como para ponerte un poco en tema, ya hemos charlado bastante, pero este es un espacio para que otros Marcelo Salas, otros Sebastianes, se nutran de experiencia. Uh-huh. Entonces un poco la idea es que vamos a recorrer algunas cositas muy puntuales de Eloy de Café Martínez, pero ya todo el mundo sabe quiénes son ustedes, cuál es la marca, lo que hacen. Entonces me parece que lo más nutritivo es que podamos aprovecharte y sacarte una extracción de estructura genética con cosas que los nutran a los empresarios que nos estén escuchando, ¿no? Totalmente. Ayer me tocó estar en Emprendeuces, que es un ciclo que lanza la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y surgió el concepto de acción, ¿no? De hacer, de cómo llevar a la práctica los chicos muchas ideas. Y una persona dijo, y me quedó grabado, que estaba como sobrevalorada la voluntad versus la inteligencia, ¿no? Como que la inteligencia era un don que a uno le venía, pero que la voluntad era algo que uno podía construir en función de poder hacer. Porque lo que vemos muchas veces es que muchos chicos tienen muchas ideas y que por no saber llevarlas a cabo o por falta de voluntad o por no saber, quedan en ideas. En tu caso, la voluntad, ¿cuánto tuvo que ver para poder llegar a 90 años de compañía? Y fue muy fuerte, ¿no? Pero primero que nada, permítanme agradecerles a ambos. Son personas que admiro profundamente por el trabajo que hacen, por tu larga trayectoria, Martín, ayudando a emprendedores como nosotros a materializar ideas, lo cual es algo que lo haces muy bien, porque no solamente haces como una exégesis, una especie de extracción del concepto y lo puedes materializar y después ponerlo en una tienda o ponerlo en ideas, y eso es muy valioso para todos nosotros que estamos en el rubro. Sabes, Seba, que eso es difícil, ¿no? Difícil. Las ideas que uno tiene en la cabeza, materializarlas, así que sos como una especie de materializador de esas cosas, ¿no? Que no es una tarea simple. Y además, bueno, dijiste algo que yo también coincido, que no importa tanto qué, sino con quién, ¿no? Que es como empezaron ustedes, ¿no? O sea, no importa qué vamos a hacer, pero empecemos con gente que sabemos con quién, no sabemos bien a dónde vamos, pero sí con quién. Y pasándola bien. Y vos, Seba, sabés que te admiro mucho. Además, Seba fue yo nunca me lo voy a olvidar, un momento muy especial que vivimos con Seba durante la cuarentena. Yo lo llamé desesperado a Seba porque digo, Seba, yo no puedo seguir tenemos que hacer algo con las tiendas cerradas. Y Seba me dice, tenés razón, espera, pum, y me corta. Sí, de hecho, no dio más explicaciones. Y creo que a la media hora estábamos reunidos todos los gastronómicos en T-Connection para ver cómo íbamos a atravesar
la cuarentena, sí que es un guerrero siempre dispuesto, es un verdadero guerrero, Sí, es un un celta, verdadero es un verdadero guerrero celta, Muchas gracias. gallego, así que... Y asturiano también. Y asturiano porque mi mamá se enoja Algo si no. asturiano también Sí, tenés. Siempre que digo gallego, mi Tenés mamá el- se enoja, tenés el también quilombo sos ese, asturiano, me sí. dice. Exactamente. Cuando Sebas, cuando vendió los pizza cafés y tomaron la decisión estratégica de quedarse con el almacén como buque insignia del grupo RE, le compré de regalo un Transformer. Lo tengo. Y lo tiene en el escritorio. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de liderar y de autotransformarse él y las organizaciones y las marcas que tocan. Con lo cual, nada, más que Los feliz de... admiro ambos mutuamente por diferentes motivos, pero sepan que han sido ambos personas muy valiosas en mi vida. El laburo que hicimos en la UP también muy lindo. Sí. Y vos, Seba, de haber compartido ese momento que para mí fue muy importante. Yo creo que es algo que cambió un poquito también la historia de la gastronomía, ¿no? Sí. El gastronómico que siempre aceptó la regla de juego y que siempre dijo, bueno, que pase lo que tenga que pasar y yo la remo. Llegó un momento donde todos nos animamos a decir, che, loco, basta, paremos esto, y supimos hacerlo muy bien. O sea, en una muy pequeña organización logramos un grupo de gastronómicos, no solamente poder abrir nuestras tiendas, sino que logramos entrar en una cámara todos juntos y organizados con un presidente que nos apoyaba, y logramos meter de alguna forma, lo siento como parte de nuestro trabajo, un diputado, bueno, no es diputado, es concejal hoy en día, que es Robertito García Moritán, que está en otro partido político. Y creo que hicimos un buen laburo de comunicación, de lobby, pero bien hecho, lobby sano. Sí. A veces la palabra lobby como que es mala, pero fue Ujú. buena. O sea, logramos lograr Sí, meter en la escucha. agenda de la política y de las cámaras nuestras necesidades y preservar muchos puestos de laburo. Muchos puestos de laburo, que en realidad, además lo que tiene de hermoso esto, que en el fondo lo que a todos nos preocupaba era los salarios de la gente. El tema que salía era, che, loco, ¿cómo pago los sueldos? Ya con que nos olvidábamos de nosotros, pero no nos olvidamos de que había que cumplir con la gente, ¿no? Y eso creo que vale un montón. Así que gracias por todo eso. Yo y un por día en la pandemia con Sebastián Valles, mi socio en el bar de carnes, lo voy a buscar a la Dorita y me lo llevo a caminar, estaba angustiado. Nos sentamos en una vereda, en un cordón y se me larga a llorar. Y decía, tengo 70 tipos y no sé qué hacer. Desesperante. Y Sebas tiene un cartel de neón ficticio que dice gracias COVID, ¿no? Sí, gracias pandemia. Gracias pandemia, cuarentena. sí, gracias pandemia. Sí. Y a ver, nos conocimos, Marce, cuando De- tenían... desde lo profesional, desde lo claramente, ¿no? profesional, ¿no? Sí, por supuesto. Nos conocimos cuando tenían 5 locales. Yo arrancaba con la agencia, hoy terminan el año 230 más o menos. con 230. Y el gracias pandemia, ¿en qué les pasó a Café Martínez? Y a ustedes, ¿no? Bueno, si querés vuelvo un poquito, parto un poco de la pregunta de Seba de qué tenía que ver con la voluntad y después si querés vamos un poquito a eso para no perder un poco Sí. el orden de las preguntas, ¿no? Y me parece importante tu pregunta también. El tema de la voluntad es clave. Yo creo que, y yo estoy muy agradecido de ser un tipo muy voluntarioso. No tengo ningunas otras, te diría, grandes aptitudes. Soy tesudo como la realidad, digamos. La realidad también, la verdad tiene eso también, ¿no? Es así, la realidad es muy cabeza dura. Quiere ser Sí, y es y esa es. la realidad. Pero creo que en gran parte los logros tienen mucho que ver más que con la inteligencia, porque me he equivocado 3.000 millones de veces, sigo equivocándome, porque sigo haciendo y creo que solo no se equivocan los bochos, o sea, hay tipos admirables que se han equivocado muy poco en la vida, ¿viste? Que es como que si flaco, vos nunca, o sea, siempre 10 te vas a sacar. Como mi médico clínico, decís, boludo, naciste, le pusieron un 10 el día que nació. Dijo, vos naciste a la hora que había que nacer, con el peso exacto, listo, tenés un 10 como bebé y nunca paró. Pero hay poca gente así. Yo creo que en eso tiene mucho que ver la voluntad, porque es caerte y volverte a levantar, ¿no? Cometer el error, divertirte, tomarlo como parte de lo que es el ejercicio de la vida misma, y saber no tropezar de vuelta. Ahí creo que la inteligencia, sí, por ahí la tuve en eso, en no volver a pisar, no siempre, porque muchas veces que boludo, otra vez, como la mosca, ¿viste? La mosca que Por eso nos intenta, analizamos, ¿viste? la mosca que vos la ves que se da contra el vidrio, se da contra el vidrio, y ella debe pensar, tengo que seguir haciendo mejor lo que estoy haciendo. Si no, boluda, no te No es por golpees ahí. más porque te vas a morir y después la ves muerta. Bueno, me ha pasado también de morir en el vidrio varias veces y revivir, pero bueno.
Pero creo que la voluntad es clave. El hacer, sin el hacer, que tiene que ver mucho con la voluntad, no hay obra posible, ¿no? Vos podés cranear, podés imaginar, podés ser un genio del discurso, de la charla y del humo, pero creo que las cosas se demuestran haciendo. Yo creo que esta es una era donde también se valora mucho eso, ¿no? El tipo que hizo. También hay mucho del tipo que sabe hacer el personaje, y que vos lo ves, tiene 5.000 seguidores o lo que sea, la cantidad de seguidores que sea, el tipo no hizo absolutamente nada y la gente lo sigue igual. Decís, qué logro, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho el tipo que hace, que te demostró haciendo. Bueno, ustedes dos son un caso, ¿no? Los que hicieron, de verdad, tiene una construcción atrás, eso me encanta. Bien, perfecto. En algún momento vos, Marce, cuando hicimos aquel libro con la Universidad de Palermo, vos te definías como el Rafa Nadal, el transpirar la camiseta. Sí. Porque él decía, yo no soy como Federer, viste, que no transpira. Yo termino hecho mierda. Hecho mierda, boludo. Transpirado, dejé todo. Y es eso, ¿no? Sí. Es ponerle garra, huevo a la vida. Y a Federer tengo una admiración, el tipo ese terminaba los partidos, terminaba la final de Wimbledon y no se duchaba. El hijo de puta, yo tomé un té a la casa. Mamá, voy a tomar el té acá a tu casa. Sí, vení, querido. Ni se bañaba el boludo. O sea, es una cosa de loco. ¿Cómo hacía? Y uno yo no soy pelota. Ese no sos. Llamo al 911 después. Volviendo a lo que te preguntaba Martín, la pandemia coincidió con vos, que marcó un antes y un después. Lo que contaba Martín es que en una presentación, en una charla, yo la inicio con un chat que dice muchas gracias cuarentena, ¿no? Por supuesto, desde el lado profesional. A nosotros nos hizo entender que muchas cosas que creíamos que no eran posibles, realmente lo eran. Y creo que nuestra virtud fue justamente esa, ¿no? Yo estaba en un grupo de WhatsApp donde, entiendo que estabas vos también, donde había mucha queja al gobierno, a terceros. Y por supuesto que todos compartíamos la idea, pero sentía que era una variable que no se podía controlar y que había que hacer algo que sí pudiéramos controlar. ¿Cuál fue en ese caso lo que ustedes hicieron no sé cuántos locales tenían en ese momento, pero para poder sortear la pandemia con tanta gente? Bueno, pues fue una experiencia extraordinaria. A mí al principio me agarró, viste, estaba en la oficina, digo, bueno, voy a agarrar el billete a ver hasta cuándo duramos. Hasta cuánto llega la vuelta. Porque, digamos, voy a tener facturación cero durante no sé cuánto tiempo. Vamos a contar hasta cuándo duramos. Pero después me agarró como una cosa de, che, esta la voy a atravesar por el medio y te digo que después de esta, si ganamos esta, no para nadie. Fue como esa sensación, ¿no? Como el llamado, viste, decís, la parto al medio, no importa lo que venga. Dale, vamos con todo. Influyó muchísimo, creo, esto que te decía del grupo que armamos nosotros. A mí me dio mucha energía, muchas ganas, mucho deseo estaba como en el fondo esa Argentina que era el que yo sé que está, ¿viste? Esa Argentina, el tipo que labura, el tipo que se levanta a la mañana, que tiene ganas, que cree en la amistad, que cree en el otro. Para mí, uno de los más grandes descubrimientos, te diría que fue como una confirmación, que es que la competencia, tal como se entendía, está cambiando. Hoy hay que pensar más en laburos colaborativos y la generación de mercados a través de la colaboración. Sí, la competencia. Bueno, Marce, sillas al revés, el grupo que armamos es claramente eso. Nos concentramos competidores en una misma mesa a resolver cosas. Sí, exactamente. Yo creo mucho en eso, creo que ese es el verdadero camino que la Argentina tiene que recorrer. Soy un convencido que es así. Lamentablemente estamos en un momento electoral, por los que escuchan, no sé cuándo escucharán esto, pero hoy la Argentina está atravesando un momento de un cisne negro, digamos, un cisne negro en la política, cosa que no es usual. Yo igual siempre soy optimista, pero creo que ninguno de los que está planteando la salida hoy está recorriendo el camino que hay que recorrer, que es el camino de apostar al laburador. O sea, siempre caemos lamentablemente en la vieja receta, que es el círculo rojo del FMI, y ese camino no sirve, ya está fuera. El camino es la transpiración. El camino sale transpirando. Exactamente, y apostarle al tipo, al comerciante, a la pyme, a la industria del comercio, del turismo en la Argentina, que me parece una industria donde también estamos incluidos nosotros, que es a donde creo que hay que apostar. Ninguno está pensando en eso, lo piensan, pero no hay una verdadera, no hay sillas al revés de eso, no hay un grupo craneando cómo salir adelante. Hay títulos y fotos, pero no hay una verdadera conciencia de eso.
Entonces la pandemia, digamos, a mí, primero me hizo sentir acompañado, me hizo entender y reconfirmar mi teoría de que el camino es el laburo colaborativo, en la creación de comunidades de negocios, que es a mí lo que me gusta crear. Yo he logrado, junto con mis hermanos y un enorme equipo de gente, no lo hice yo, es un laburo colaborativo justamente, entre un montón de gente, de que hemos creado una comunidad creciente, cambiante, pujante y que constantemente está en modo beta y ayornándose, de una comunidad de negocios en la que estamos incluidos nosotros como compañía, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, los franquiciados, el público, las cámaras, el gobierno y obviamente los clientes, ¿no? Esa es la comunidad en la cual nosotros trabajamos. Si tuvieras que nombrar un punto que fue disruptivo en tu empresa antes de la pandemia contra después de la pandemia, ¿cuál rescatás como más importante? Yo creo que fue la aceleración del tiempo y creo que si vos le preguntás a todos, creo que todos vimos lo mismo, ¿no? Fue como nos metieron antes hablábamos del programa, estábamos hablando un poquito de las montañas rusas y cómo se tiran el bocho. Yo creo que una de las fuertes características que tienen las transformaciones, como fue en su momento la transformación industrial y hoy la transformación digital, es la aceleración de los tiempos, ¿no? Es como las cosas que tenían que cambiar empiezan a cambiar como lo que se llama el flipping point, ¿viste? Después cuando se cae la primera ficha de dominó, empieza, bueno, y sucede el cambio, ¿no? Algo que se venía como acumulando de una energía, bueno, el trueno se dispara el rayo de la nube, ¿viste? Se sucede el cambio. Yo creo que para mí lo más importante fue eso, y sucedieron grandes cambios. Yo creo que pasaron cosas en todo sentido. Obviamente a nivel transformación digital terminó de instalarse el teletrabajo como sistema de laburo con miles de errores, pero también como vehículo de una necesidad muy fuerte que era la de laburar un poco menos, la de enfriar un poco el mundo. Sí, un bienestar de la familia y el bienestar personal. El foco del bienestar en el ecosistema, si querés, que nosotros somos parte el otro día encontré un sentido nuevo a mi forma de pensar con respecto a qué somos, ¿no? Y somos personas que somos habitantes del sistema solar. Y eso de ser habitantes de un sistema con energías muy poderosas y por suerte que todavía no conocemos, pues si las manejásemos algún quilombo ya estaríamos haciendo. No. Pero creo que hay que aprender a surfearlas y nada más. Pero creo que dentro de ese sistema en el cual habitábamos hacía falta un freno en el mundo y creo que en parte se dio eso. Eso se llevó al laburo, la gente empezó a decir, che, mira que si laburo menos horas y lo uso mejor con la tecnología y me apoyo en la tecnología, puedo hacerlo bien. Ese fue un cambio que creo que todos sentimos. Después, muchísimo de esto creo que en nuestra compañía hubo un primer momento muy importante de, che, ¿cómo estás? ¿Vos estás bien? Contame cómo la estás pasando. Había gente que se ponía a llorar porque estaba solo, aislado en la casa, porque no podía ver a los padres, que sabía que por ahí no los veía más, o el padre se estaba muriendo y no podía ir a verlo. Fue un momento muy fuerte también de acercamiento humano, de donde tuvimos como esa necesidad de escucharnos, de realmente cómo está el otro y ver qué podemos hacer por el otro. Eso en nuestro caso fue muy, muy fuerte y lo atendimos primero que nada y creo que estuvimos bien en hacer eso. Y después creo que fue hubo algo muy lindo que nosotros decíamos, che, va a haber diferentes herramientas que vamos a encontrar. Las primeras son estas, ¿no? Escucharnos, estar juntos, abrazarnos, entender qué va a pasar, ir atravesando los momentos, cada uno con las herramientas que teníamos. Y sabíamos que había una bengala, decíamos, che, la bengala para el final, ¿no? Que era bueno, no sé, cerremos todo y vámonos, no sé, o veamos cómo terminamos de pagar las cosas que hay que pagar y bueno, veamos por dónde vamos después. O, por ejemplo, empecemos a poner guita nosotros, bueno, la bengala para el final, ¿no? Claro. Era como que cada momento en un barco que estaba como queriendo hundirse, bueno, ¿qué uso? Primero los botes, primero los salvavidas, primero los ordenamos, después iremos con los botes, una vez que se hunda el barco, iremos con los botes que nos quedan a la isla, llegaremos a la tierra, como que cada cosa tenía un momento, ¿no? Para ir desplegando. Y de eso hacía falta una voz, ¿viste? Y nosotros decidimos que esa voz iba a ser nuestro gerente general,
lo anunciamos así, dijimos, acaba de haber una voz que manda, y es Leandro Ganave. Y no ustedes los dueños, los directores. Y no nosotros los dueños. Me parece que eso fue clave también, enunciarlo, que Leandro sintiese, nuestro gerente general sintiese que tenía ese apoyo nuestro y que la gente supiese que iba a haber una voz, porque si no, viste, Eran muchos. si Hablan grita todos. y todos hablan, es un quilombo. Bueno, creo que mira, pasó algo increíble que en gran parte se lo debemos a Leandro, ¿no? El tipo, y quien venía en ese momento que lamentablemente, bueno, ahora cuento la anécdota de eso, ¿no? Pero nuestro gerente de administración, ellos plantearon un presupuesto el día número 20 de pandemia que se dio con Tal un cual. acierto casi exacto, que para mí fue un milagro. O sea, y cuando terminó todo, Fernando, nuestro gerente administrativo, decide irse. Se fue con el Tano a hacer un laburo ahí en el shopping Alcorta. Yo decía, boludo, te vas cuando viene el mejor patio, ahora vamos a disfrutar de todo lo que viene, no te vayas. No, bueno, sí, pero una oferta, digo, bueno, lamentablemente después de hacer esa genialidad se fue. Creo que bueno, todo eso fue, las vivencias más importantes para mí fueron esas. Y esta cuestión, yo creo que yo me había metido de lleno en tratar de entender lo que era la transformación digital y los pasos de la transformación digital, cómo se daban, y eso me ayudó muchísimo también a entender qué era lo que estaba pasando en mi compañía, ¿no? Que era justamente una transformación donde lo digital tiene una fuerza enorme. Bueno, nos das pie para meternos en la cocina, un poco, Martín, Sí. de lo que llamamos el sector cocina, para hablar un poco de la profundidad de Café Martínez. Imaginamos estos episodios con tres partes. Uno que lo llamamos el mostrador, y es un poco la presentación, datos, entrar en clima y contar algunas cosas que en muchos casos, como en el tuyo, ya la gente lo sabe, pero con alguna vuelta distinta. Y después entrar en lo que llamamos la cocina, y es poder empezar a profundizar en ciertos temas, porque nos parece que son tantos los temas. O sea, esto no tiene que ser como una entrevista más que te han hecho millones, sino que esto le tiene que servir a los que te están escuchando, que se dedican por ahí a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, un poco, vos planteabas, Marcelo, vos tiraste dos palabras que nos encantaron, o dos frases. Una, que el título es Señales débiles. Yo ahora estoy leyendo a Stephen Hawking, con lo cual también vos hablaste recién del universo y que es un aprendizaje a mi ego y a matarlo y a tenerlo controlado, que se me eleva como la masa. Y otro, dijiste, es estar en beta, en modo beta. Todo eso enganchado con un título, y es cómo seguir vigente, atractivo y lindo a los 90 años. Está muy bien. Entonces, eso. Bueno, para mí ¿Qué te dispara esto? las señales débiles, es importante estar muy atento a esos pequeños cambios que empiezan a ocurrir, ¿viste? Que tienen mucho que ver con la creatividad y que tienen que ver con la dirección que uno después tiene que seguir. Y el ego es algo muy importante en eso, ¿no? Porque los cambios rara vez provienen de un genio, ¿viste? Yo creo que la genialidad, y esto lo hemos hablado también en las charlas que damos en la UP, lo hemos charlado juntos. Creo que los que cometen el error de creer que son ellos los inventores de un montón de cosas, o los creadores de algo, y no entienden este concepto de señales débiles, los cambios vienen de las necesidades de la gente, ¿viste? Y empiezan como muy de a poquitito. Que hace falta un cambio, que hace falta algo que no está, que hace falta, o a veces es algo que está, pero que tiene que modificarse. Si querés, lo podés llevar a casos. Y desde lo concreto, Sí. ¿qué señales esas débiles que tienen que ver con lo que hoy es el Café Martínez, ¿no? Mira, en la cafetería, llevándolo específicamente a nuestro rubro, a mí lo que me pasaba cuando empezamos con Café Martínez, y lo llevo a los orígenes y a esas señales débiles, primera instancia creo que está bueno empezar por uno, pensándose como consumidor, y que lo que te pasa a vos con el trabajo que estás haciendo y con la industria en la cual estás. Yo sentía que había algo en la industria del mayoreo del café y en el mundo del café que estaba andando mal. Es decir, había como una necesidad de la gente de tomarse un buen café y no estaba encontrando dónde hacerlo.
En aquel momento, te diría que Estamos hablando de qué año, Marce. años 80 y pico, 80 y finales pico. de los 80, ¿no? Casi 90. Lo que pasaba específicamente en esos años estaba Le Carabel y estaba Florida Garden, digamos. Era como la Las meca, cafeterías. era como el lugar donde se tomaba café. Sin embargo, vos ibas a esos lugares y la experiencia no era una experiencia cafetera, era una experiencia donde había un buen café como final de algo, era como que el café era un broche de algo. Pero había como un espacio a descubrir en donde el café fuese no el punto final, sino el punto inicial. Es decir, no había un punto de partida, no había un lugar donde el café fuese el punto de partida. Era siempre como un buen punto final. Entonces había un camino que faltaba construir, ¿viste? Que estaba, o sea, sí, estaba Le Carabel y todos nos esforzábamos por tener un muy buen cafetero por ahí, no, este café es bueno, pero faltaba la construcción de la experiencia de lo que es el consumo de café. Y el espacio donde vos tomases ese café, donde fueses a tomar un café y te fueses con olor a café y no con olor a merluza o a pizza, digamos. Ese era el ámbito que faltaba. Entonces, O sea, de alguna manera lo que vos querías era democratizar esas experiencias. en ese momento era que fuese una experiencia. Sí, el tema de democratizar te diría que lo estoy consiguiendo ahora, después ya de 230, o llegando a 230 sucursales, ¿no? Es decir, llevarlo a todo el mundo. Pero en aquel momento era, ¿cómo hago para que la persona que viene a tomar un café viva una experiencia cafetera y no un montón de otras cosas y después termine con un café? Entonces empezamos a trabajar, o sea, decíamos, bueno, ¿cómo hago para que el café sea protagonista? Entonces empezamos a trabajar en que el cliente pudiese elegir distintas. En aquel momento teníamos Moca, Kenia, había café selecto, había café de Brasil, Colombia. Trabajábamos más que nada por procedencias más que en los blends, ¿no? Entonces le ofrecíamos al cliente una serie de distintos tipos de café, el tipo elegía y esa era un poco la idea inicial, ¿no? Y había olor, era un tostadero de café, en el fondo había un tostadero de café. Era de alguna forma lo que soy un café de especialidad, en aquel momento se llamaba café gourmet, así era el nombre que se había puesto en aquel momento. Y el tema era que vos pudieses elegir tu café, y como había un tostadero, te ibas con olor a café, con aroma de café, como se dice realmente. Entonces, eso es el primer inicio. Ahora, nosotros partimos de una señal débil, es decir, la gente no te decía yo quiero un café gourmet, la gente decía, che, quiero un buen café, quiero una vivencia, o sea, se sentía que faltaba algo más. En aquel momento una señal débil. Hoy la gente claramente te sabe decir qué es lo que espera de una cafetería y qué es lo que espera de un café de especialidad. En ese momento fue una construcción. Todo empieza así. Ahora, hay muchas veces que esas señales débiles después vos las seguís y desaparecen, ¿viste? Como que no tienen continuidad. Y ahí el tema del timing es clave. Y te digo algo que también, otro error que cometimos, que también tiene que ver con el timing. En el año 98, nosotros abrimos una cafetería en Vicente López y Montevideo, fue nuestra tercera sucursal, en la cual pusimos una mesa comunitaria y pusimos una máquina de tostar café a la vista. La mesa comunitaria, a la gente le escapaba. Claro. La vieja se sentaba en la mesa comunitaria y nos mirábamos diciendo, ni en pedo, si te sentás ahí, me levanto y me la tomo, quiero que lo sepas. Es mía sola. La señora nos miraba así diciendo, no me voy a sentar en esa comunitaria ni en pedo. Entonces, la tuvimos que sacar. Entonces, también es un tema, viste, la señal débil. Hay que saber cuándo es el momento de amplificarla y de darla. De guardarla para el momento que tiene que sostenerla en el tiempo. Sostenerla en el tiempo. Nos pasó también con el Club Martínez, ¿no? O sea, nosotros lanzamos el club, la primera tarjeta de afinidad, cuando teníamos, creo que 5 sucursales, era una tarjeta de plástico. Muy parecido a una American Express, digamos, que la conseguimos porque tenía un cliente de pedo, porque el tipo tenía una fábrica de tarjetas. ¿Quién te iba a imprimir 1000 tarjetas que dijesen Café Martínez? Yo qué sé, el flaco era un divino y de onda lo hizo. Después se levantó una camarera nuestra y se la llevó. Se ve que estaba atrás de eso, en realidad. Había una historia de amor atrás. O sea, para bajar a tierra un poco no importa solamente la idea, ni la concepción, ni la tendencia de esa idea, sino el timing también. El timing, y después guardarla, ¿no? Seguir en las construcciones. Yo creo que hay que seguir en la construcción. Uno tiene la convicción de que esto va a funcionar. Esperarla, digamos. Esperarla. Dejarla madurar. Pero en el mundo de la cafetería tenés que sacar
un consumo, un producto que vos consumís 2-3 veces al día, cada vez que vas a tener que sacar una tarjeta de crédito. Y el flaco te miraba y te decía, boludo, soy yo, boludo. O sea, no hace falta que me identifique, ya sabes, ya mi cliente todos los días, pero bueno, vas aprendiendo. Entonces, yo creo que la señal débil es, che, yo veo que acá hay algo que es interesante. Algo que en aquel momento, como fue la tarjeta definida, no funcionó. Hoy tengo 1.500.000 seguidores en el Club Martínez. Entonces, yo no abandoné la idea, la puse en pausa, pero cuando vi la oportunidad, yo ya había recorrido un camino. Y ahí aparece la tecnología. Y ahí aparece, bueno, la tecnología es muy importante en lo que es, son esos saltos que te permiten el ayornar un producto. Es decir, y esto si querés te lo llevo a algo que está fuera del café, que es, si querés, la radio Sony, que fue lo primero que la gente tuvo en el bolsillo para escuchar música. Si querés hoy un iPhone o un Samsung, o si querés Spotify, es una construcción de la vieja radio Sony. Total. Que fue mutando gracias a los saltos tecnológicos, pero en definitiva es la radio prendida todo el día, en el bolsillo. La música inagotable, la noticia inagotable la tengo en el bolsillo. Es lo mismo, no cambió el concepto. Sí, es mucho mejor, sí, es mucho más atractivo, sí, miles de cosas más. Y es un gran negocio, cosa que también lo fue la radio y ahora mutó hacia otro negocio más interesante, ¿no? También colaborativo. Bueno, eso tiene un poco que ver con las señales débiles, ¿no? Sí. Cuando nosotros decidimos salir a franquiciar, que en verdad no teníamos como idea, sino que vino un cliente que le gustaba el concepto y que quería franquiciar, yo me opuse rotundamente, no creía en el sistema de franquicias, me pareció una locura. Me parecía que era imposible transmitir know-how. Yo lo que pensaba es, tantos años haciendo esto y se lo tengo que explicar a alguien que no entiende nada de esto. Y me acuerdo que tuve una charla con vos y esa charla desencadenó. Fuimos a almorzar ahí a la Recoba, ¿no? ¿Te acordás? Que no se conocían y armamos un almuerzo. Era un predicador de la franquicia. Era ya un predicador. Tenía mi cuchito. Exactamente. Todos se enamoran de la franquicia, yo estaba del otro vereda, pero por desconocer. Y claro, en una charla con vos me dijiste, che, es posible franquiciar y se puede hacer y se puede hacer bien. Me contaste tu experiencia, pero quiero que la cuentes. ¿Cómo fue tu primer franquicia? ¿Cómo se da tu primer franquicia después de tener una empresa tradicional? Yo vengo de una familia tradicional, conservadora, que el concepto de shopping no existía, el concepto de franquicia no existía, locales en la esquina, nunca primer piso, nunca subsuelo. Hoy tenés subsuelos que la rompen, primer piso que la rompen. Bueno, son recetas que van cambiando. Pero en ese momento vos venías de una escuela parecida. Sí. Entonces, ¿cómo se rompió eso? ¿Dónde se rompe eso? Y eso fue un laburo muy divertido. Primero que nada, a quien convencí que era clave era mi hermano, porque mi hermano también le relajaba un poco la idea. Primero no quería poner cafetería, ¿viste? Era como que íbamos a competir con nuestros propios clientes, lo cual era un tema. Pero después logramos eso, vencerlo entre nosotros, lo vencimos. Un gran tema. Sí, un gran tema. Y logramos probar y con éxito, ¿no? Pero después, el tema franquicias, yo venía estudiando mucho el caso McDonald's y me encantaba el caso también en aquel momento de Elicity, que eran como dos emblemas de franquicia en Argentina. Y no había bibliografía en Argentina de casuística. Te comprabas libros americanos de franchising, qué sé. Yo me había leído un montón y había viajado también a ver de qué se trataba el tema de las franquicias. Y todo empezó, como vos bien decís, digamos, yo venía hablando, lo quería convencer a mi hermano, yo qué sé, y todo empezó con un cliente que dijo, che, qué bueno esto que haces, lo quiero hacer yo también. Bueno, y nació como una licencia de uso de marca, así fue la primera franquicia. Okay. Pero previamente a eso antes de que pudiésemos otorgar eso, fue convencer a la familia, que costó varios domingos con varias milanesas y puré, explicando lo que era. Mi abuela decía que era Martínez, era Martínez de Martínez, se llama doblemente Martínez. Martínez. Decía, pero ¿cómo va a haber un café Martínez y adentro no va a haber un Martínez? Era inconcebible eso, ¿viste? O sea, no puede ser. Si el negocio dice café Martínez, tiene que haber adentro un Martínez. Tener hijos, o sea, buscarle la vuelta para resolverlo. Un poco la... Entonces, bueno, explicábamos, ¿no? Un poquitito, fuimos como convenciendo. Yo en eso soy muy agradecido porque... después de grande me di cuenta de lo grandioso que había sido ese gesto de mi abuela y mi madre, ¿no? De cargarme a mí con la mochila de su confianza, ¿no? Que es un modelo que después yo aprendí, entendí, acepté y repliqué, que es no desconfiar, no ir por el lado de la desconfianza, sino siempre ir por el lado de la confianza. Y en eso la franquicia tiene mucho que ver. Tiene mucho, ¿no? La franquicia viene de carta franca. Ese es el origen de
de la franquicia. El que llevaba la carta franca en las épocas en las que no había identificación era el que llevaba la carta de un rey o de alguien muy importante y tenía una representación, es decir, representaba a esa persona del cual traía la carta, esa carta que o sea, yo acá vendría a ser la palabra Soy del el rey, soy el que viene a decir lo que el Señor dice. Obviamente hay un viejo refrán italiano que dice, ¿cómo se dice? Traduttore, traitore, pero bueno, en realidad vos cuando traes una franquicia le estás dando tu confianza a otro que va a ser tu representación en algún lugar. Y tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Confiar mucho en nosotros y nosotros empezamos así a desarrollar una primera experiencia del mundo de las franquicias que fue apasionante, ¿no? Nos equivocamos un montón, pero hubo también aciertos. ¿En qué momento se te dio? ¿Por qué se te dio en ese momento? Porque, digo, muchos seguramente que nos estén viendo o escuchando deben pensar que quieren salir a franquiciar, no saben cómo hacer, no saben cómo empezar, no saben si están en el momento. ¿Cuál fue el momento que a vos te dijo, che, tengo que empezar? Al margen del pedido del cliente. El tema del pedido no es un tema menor, porque yo creo que tiene que ver que es como una consecuencia, ¿no? Yo creo que vos podés pensar en armar una marca para franquiciar cuando ya tenés una experiencia en haber otorgado una franquicia. Hay mucha gente que piensa que el negocio de franquicias es vender franquicias. Y la franquicia es un sistema de apalancamientos donde vos lográs un canal de distribución. Eso básicamente es el secreto del negocio de la franquicia. Es decir, si vos pensás que vas a ganar guita vendiendo franquicias, te equivocás. Hay un negocio que tiene que ver, como decía Lelutier, en el fondo había un almacén. Bueno, en el fondo tiene que haber un negocio, porque si no hay un negocio franquiciable de éxito, si un negocio exitoso, replicable, no tenés franquicia posible. De mucha gente dice, no, voy a hacer un negocio que después lo que voy a hacer es replicarlo. Así es, replica orden, porque si no replicas quilombo. Entonces, y aparte lo puedes hacer muy rápido, como hemos visto un montón de ejemplos, ¿no? Antes hablaba de una cancha de pádel. En el mismo tiempo cierran, ¿no? ¿no? Un abuelo, no sé si se acuerdan, que duró muy poquito. Poco. Y explotó, porque creo que eran solo 100 sucursales. Hubo montones de ejemplos, ¿no? Entonces, replicar rápido, sobre todo si el concepto es simple y está bueno, pero tiene que ser un negocio. Entonces, creo que es eso. Primero, lo que siempre hablamos con respecto a la importancia del negocio genuino, ¿no? Que sea un negocio que es exitoso y funcione y que te deja plata y que te sostiene. Que sea algo que tiene que ver con lo que a vos te gusta, que eso para mí es clave también. Que tenga algún componente en el cual vos hacerlo en el ejercicio del laburo sientas felicidad, porque si no tampoco es viable. Entonces creo que esas dos combinaciones son importantes. Y es lo que lo transforma en un producto seductor y entonces vienen y te lo piden. Porque si vos querés arrancar por el final, dices, no, voy a hacer algo que la gente me lo pida, es difícil, ¿no? O sea, si vos arrancás por ese precepto y decís, ¿qué tengo que hacer? Ahora, el otro día Fernando Goisman de Tostado, y en nuestro caso pasó algo parecido, nosotros pensamos la marca desde cero para hacerla franquiciable o para hacerla, si querés, replicable. No sé si franquiciable en mi caso, replicable. Entonces las decisiones que tomás en el momento cero son distintas a las que tomarías si abrieras un solo local. Pero a la mayoría le pasa lo contrario, que es un poco lo que me estás contando vos. Es decir, primero arrancás, bueno, exacto. con esto me va bien y digo, bueno, ¿y cómo crezco, no? Sí. Pero vos, en tu caso, vos arrancaste con franquicias. Nosotros arrancamos con franquicias a los 2 años, pero producto de pedido, o sea, nuestra idea era pensar la marca desde el momento cero para crecer, pero con capital propio y recurso propio. Después te das cuenta que es imposible. Sucursales, sí, que era lo que sabíamos hacer, básicamente. Claro, la gallega. Pero vos empezaste con algo que adorabas, que era la pizza, digamos. Sí. No sé si fue tu franquicia, pero creo que sí, fue almacén de pizza. Sí, fue el almacén de pizza. Vos ahí la tenías, como dice Martín, tenías, y vos lo decís, aceite de oliva en la sangre. Es un poco así, ¿no? Tu negocio era algo que vos querías, te gustaba, amabas, y lo que contagia es eso. Es decir, más allá del concepto lindo y el negocio lindo, lo que contagia hay una energía, una ignición inicial del tipo que crea eso y que le tiene un amor especial, que es lo que contagia al segundo, digamos, al que viene después, ¿no? Esa energía tiene que estar. El segundo es clave también, el segundo que te toca es clave, pero porque es el seguidor. El primer seguidor es clave, pero esa energía inicial del tipo que se enamora de su negocio es lo que en definitiva para mí después empuja el resto. Después lo vas perfeccionando en el camino, pero si vos podés hacer un negocio perfectamente replicable y perfectamente franquiciable,
pero si no tiene algo, una magia atractiva dada por el amor, la pasión del que lo inició, me parece que no funciona. Ese es quizá me equivoque, quizá alguien hizo algo que lo replicó, le chupó un huevo y fue fenómeno, no sé, pero me parece que esa ignición de la pasión tiene que estar en el inicio. Y en el caso de Fer también, Fer es un tipo que viene del mundo del laboratorio, pero después empezó con tienda de café. Se enamoró, es un tipo apasionado por el café, sí. Fer, y es un tipo también apasionado por la gestión. Hay una pasión detrás del negocio en sí mismo que tiene que ver con el orden, quizá. Fer es un tipo muy ordenado, es un tipo que le gusta, muy metódico, ¿viste? Le gusta el diseño, también un tipo que... Ahora, Marce, ese amor que vos decís, que coincido claramente, tiene que existir, ¿no crees que a veces puede jugar en contra al momento de tomar decisiones que no son racionales y que terminan siendo emocionales? Me ha pasado de no querer cerrar locales, porque decía, no puedo cerrar un local, estoy matando un hijo. Sí. ¿Cómo lo manejas eso? Yo coincido, pero también es un proceso de transformación, ¿no? Creo que en algún momento vos aprendés a tomar la distancia sana y entendés que vos no sos el negocio, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Creo que el que no lo aprende no puede dar ese paso. El que no entiende que no es él el éxito, ¿no? Yo en un momento de mi vida... Lo que hablabas del ego. Sí, exactamente. En un momento de mi vida me di cuenta, tuve una Perdón, tiene una marca con su apellido, ¿no? O sea... Pero hay que entender que uno no es eso. No, por eso, claro. Por eso digo, justamente, lo recalco por eso. Vos sabés que una de las grandes liberaciones en mi vida y sensación de alivio fue darme cuenta que yo no tenía que ser el exitoso, ¿no? Sí. Que los exitosos tenían que ser todos los que me rodeaban. Dije, qué bueno, porque yo lo único que tengo que hacer es ayudar a los demás que le vaya bien. Bueno, vos sabés que, perdón que te interrumpa, en una cena creo que fue la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, en Flores, en la casa de alguien que hacía bolsas. Robertito Gralieri. Bueno, se entregaron unos premios. Te cuento que yo estuve en esa cena y le entregaron a Marce un premio, creo que la franquicia del año, no me acuerdo. Y lo primero que dijo fue: este premio no es para mí, este premio es para tu chica de marketing, para Lucía Cabello. Lucía Cabello, y a todo el equipo, ¿no? Que en ese momento, esto fue hace muchos años, me llamó la atención, ¿no? Tanta reconocimiento del equipo. De que no era él. No, de correrse de ese lugar. Sí, de correrse de ese lugar. Ahora, hay que salirse de ahí. Y cuesta un montón. Sí, cuesta un montón. Marce, y pregunta, 90 años, señales del más allá, señales débiles, como dijiste, ¿qué fue cambiando en los últimos años? Porque el mundo del café fue tomando cada vez otra impronta en el mundo, y también acá en la región, y también acá en la Argentina. Lo que estamos viviendo juntos en Paraguay es impresionante, porque también era un pueblo que no tomaba café, y hace un par de meses desembarcó Starbucks. ¿Qué fue cambiando con esas señales débiles de lo que fueron los Café Martínez cuando nos conocimos hace como 20 y pico de años a hoy? ¿En qué cambió el modelo de negocio? ¿Cómo fueron tuneando para con 90 años seguir estando viejos lindos? Te cuento, yo creo que hay el café, antes hablábamos, el café en América tiene 500 años de historia, con lo cual Café Martínez hace un quinto de la historia del café en América, lo acompañamos. El café tuvo atravesó hasta ahora 3 grandes olas y está empezando la cuarta. La primera ola fue la ola de la era industrial, cuando el café se expande a lo largo del mundo en forma más masiva, ¿no? Donde el foco estaba principalmente puesto justamente en eso, en que sea algo fácilmente expandible, empaquetalo y mandalo. No había tanto foco en la calidad, no había tanto foco en la experiencia. Los bares en Inglaterra, que es donde surgió diría el país que más impulsó, si querés, en sus inicios la era de transformación industrial, donde todos nos transformamos en industriales, de alguna forma o de otra. Los bares no tenían café, tenían bebida alcohólica, porque la gente no podía tomar agua porque estaba podrida. Entonces tomaba alcohol, que era lo único que no se podría. Entonces tomaban eso y se daban. Esa era su bebida, la bebida social, la bebida con la que hacían reuniones. Empieza a aparecer el café en las cafeterías, y yo creo que hay 2 motivos. Uno, que bueno, apareció como producto porque empezó a esparcirse por el mundo en forma más masiva. Pero también había necesidad de pasar de una bebida depresiva a una bebida estimulante.
el mundo estaba modificándose y la gente decía, hacía falta algo así. ¿Viste? Otra vez, la señal débil. Si hace falta algo más. Con alcohol no la paso bien. O sea, estoy medio borracho y tengo que pensar cómo borrar una máquina. ¿Viste? Algo no anda bien. Estamos cambiando el mundo a full. Algo hay que hacer. Bueno, entonces aparece el café y empieza a acompañar fuertemente esa necesidad humana de estar más despierto, de estar más activo, de levantarse a la mañana a las 8 para cumplir con un horario, para después a mediodía irse a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera etapa del café. La segunda etapa es la etapa de la premiumización, donde empieza a haber un poquitito de preocupación por la estética de los paquetes, empieza a haber una preocupación por la procedencia del café, empieza a aparecer el lugar donde se toma café, es donde el principal protagonista en Estados Unidos fue Starbucks y otros cafés que aparecieron, otras cadenas. En Argentina fuimos en algún punto nosotros. Y empezó a ponerse foco también en lo que era la relación, un poquito más la relación con las plantaciones, preocupación por el medio ambiente. Empieza a aparecer las características que conocemos hoy de las empresas que replicamos tiendas en gran parte del mundo o en distintos países. Y después empieza la era que estamos viendo hoy, que es la era de los cafés de especialidad. Donde ahí yo te diría que el signo principal es la figura del barista como el protagonista y alguien que te dedica, el café dedicado a la persona cuyo signo principal es el arte latte, ¿no? Te hace el arte latte como una firma, como una obra de arte entregada de mano en mano, ¿no? Esa es un poco la característica. Obviamente, negocios más chiquititos, compras de café verde más pequeñas, pequeños lotes con particularidades muy especiales, elegidas por ese barista que por ahí tiene un co-grader asociado que lo ayuda a elegir sus blends, a armar sus bebidas. Aparece una relación muy íntima con los clientes. Aparece también como, yo el café te lo doy así, y si no lo tomas así es porque no lo estás tomando bien, Claro, como una no cosa sabes, de... empieza está también... frío el café. Está frío el café y así, yo te lo vendo así, tómalo así, ¿no? Y el fanático dice, sí, lo que dice él es lo que vale, ¿no? Aparece también esta segmentación, lo que pasa con la comunicación, ¿no? Esto de cómo la comunicación perdió su hegemonía de las grandes cadenas y empiezan a aparecer pequeñas realidades, a diferencia de la gran verdad, ¿no? La transparencia como fenómeno de decir, yo te muestro cómo lo hago y para mí está bueno porque yo lo hago así y es transparente como, te lo muestro todo, no oculto la fórmula, te la muestro toda, mira, yo lo hago así, ¿te gusta? Hacelo vos también, participá conmigo de esta comunidad que estoy creando yo. Creo que esos son como los tres grandes momentos del café como cambio, ¿no? Como esta cosa, también fíjate que el café, la dedicatoria del barista con su firma también va acompañada de una selfie, ¿no? La selfie creo que es una Pues gran algo, señal sí. del mundo que vivimos hoy, ¿no? Es el De protagonismo compartir del tipo todo. distinto, ¿no? Y de Nadie compartir. toca un plato hasta que no le sacaron una foto. Sí, de la importancia de sentirnos protagonistas de nuestras propias realidades y comunicar nuestras propias realidades y verdades. Y yo creo que el mundo es ¿no? Y se lo quiero decir a todo el mundo y quiero tener seguidores que piensen y que se alineen con lo que yo creo. Creo que eso es un poco los signos de nuestros tiempos. Ahora, esa tercera etapa que vos hablás son los últimos 20 años, 15, 20 años, ¿no? Sí, de que los y cafés de en el especialidad. medio donde el barista todavía no existía y ustedes tenían un buen cafetero. Así es. ¿Está? Veníamos en la formación, venía dándose esa transformación, ¿no? Sí. Hoy a eso se sumó, y ahí entra en juego para mí la tecnología, en lo que viene en la cuarta etapa, que es la fuerte influencia de la tecnología. Veremos qué pasa con los cafés de especialidad, porque todo café de especialidad en el fondo sueña con replicarse. Es decir, en el fondo son cafés que son dedicados a una persona, pero todos tienen el sueño de replicarse. Sí. No sé cómo funcionará eso, no conozco hacia dónde irá. Sí te puedo decir que estoy convencido que hoy O sea, estamos hablando de toda esa aparición como honguitos de locales muy chiquititos de café de especialidad. Exactamente. Y donde lo que parecería ocurrir, hacíamos la analogía hace un rato de las canchas de pádel, que hace muchos años aparecieron y en todos lados había una cancha de pádel y en algún momento dejó de aparecer el negocio. Sí. Y por otro lado se fue la moda de jugar, con lo cual Sí. pasaron dos cosas. Todos tenían cancha de pádel y después en algún momento la gente dejó de consumir pádel. Hoy volvió, en la región, volvió a estar fuerte, pero hoy empiezan a aparecer un montón de honguitos, de cafeterías de especialidad chiquititas, que hay que ver si son negocios, ¿no? Hay que ver dónde va, porque también acompaña algo que es interesante, que es el deseo de emprender, ¿no? Es el deseo Sí. de
de no trabajar para alguien, sino yo trabajo para mí. Y la cafetería tiene una barrera de entrada muy baja para ese caso. Y aparte hay muchos casos de éxito de gente que ha vivido durante años con una cafetería muy pequeña, ¿no? Pero lo que se viene ahora, creo yo, la cuarta ola es algo interesante, que es el cambio de hegemonía en la política mundial. Es decir, o el mundo dominado hasta ahora por Estados Unidos mayormente pasa a ser dominado por otros países como China, India, lo que se llama el BRIC, que tiene un enorme empuje. Y si me preguntás hoy de dónde está viniendo lo que viene en el cambio de café, viene más de Asia. Esas señales débiles. India, sí, las ves viene desde más de ahí, los cafés especiados, los cafés, y donde la tecnología va a tener una preponderancia enorme. Donde el cliente es muy posible que pueda llegar a un punto de decidir cuál va a ser su café, decidiendo qué día se tostó, qué día la trazabilidad que tenga ese producto, la transparencia que tenga. Yo creo que inclusive también la tecnología permita una interacción, ojalá, mucho más directa entre quien prepara el café y el consumidor directo. Si la marca empieza como a desaparecer en esa relación, el mundo de la intermediación empieza a desaparecer y hay vínculos más directos de persona a persona. Entonces, todo eso irá atravesando el café, pero creo que sin duda hoy donde hay tendencias en Asia, y no tanto, si vos viajás a esos países donde ves cosas distintas y nuevas que nos llaman la atención, y cuando vos visitas Europa, Estados Unidos, en el mundo, por lo menos lo que yo he visitado últimamente, más allá, fue lo que es tecnología en Estados Unidos. Es decir, yo esto ya un poquito ya lo vi, ¿no? No encuentro realmente nada nuevo. Y me pasó algo increíble. En Italia la última vez no me gustó el café, o sea, sinceramente, algo que curioso, ¿no? Porque fue lo que originó esto de la expansión de las cafeterías. No me gustó. Creo que en Argentina tenemos un café de la puta madre. Marce, arranca cuando la primera hora, la segunda, la que fuera. Café Martínez arranca con el pocillo de café. Pasa el tiempo, pasan las tendencias, aparece el cold brew, aparecen las café de especialidad, aparece la cápsula, ¿no? Y acá trato de razonar con ustedes dos cosas, ¿no? Por un lado es, me tengo que subir a todas las olas o me quedo con mi propuesta, ¿no? Para el que nos escucha y qué piensa acerca de esto, que pasa no solo en el café, pasa en casi todos los productos, ¿no? Sí. Y la segunda es, Café Martínez arrancó siendo una cafetería y hoy tenés una carta extensa donde hay sanduchería, donde hay un montón de cosas. Hasta podés ir a almorzar. Con 200 locales. Esa diversificación juega en contra de la simplificación operativa. Sobre todo cuando tenés una cadena y querés crecer. ¿Cómo han manejado estos dos temas que te planteo? Bueno, ahí hubo como una experiencia. Perdón, y una necesidad por un montón de cosas que posiblemente muchas tengan que ver con la Argentina y la rentabilidad, pero la necesidad de tener un ticket al mediodía, donde las cafeterías un negocio 24 no lo tenían, horas. Y una tarde-noche donde las cafeterías evidentemente tampoco lo tenían. Entonces ya no alcanzaba. Las heladerías salieron a calentarse y ofrecer comida, y las cafeterías, como ustedes también, salieron a ofrecer opciones de mediodía y de almuerzo, ¿no? Así es. Sí, hay dos cosas que me parecen importantes. Una es que por más que aparezcan las olas y vos te quieras subir a todas las olas, tengas siempre en claro cuál es tu negocio. Que mi negocio es importar el café, tostarlo y venderlo. Ese es mi negocio. Después todo lo demás son medios que utilizo para vender para hacer más de eso. Pero yo importo café, lo tosto y lo vendo. Ese es mi negocio. Es tu core de negocios. Es importación, desde 1933. Importación, elaboración, distribución de café y afines. Ese es mi negocio. Bien. Ahora, todo lo demás son medios a través de los cuales yo voy expandiendo cada vez más el negocio, ¿no? Eso es importante tener en claro. Entonces vos podés atravesar todas las horas si no perdés nunca, si te das cuenta bien cuál es tu tabla de surf. Decís, bueno, mi tabla de surf es esta. Yo voy con esta, la voy a surfear todas. No importa que hora venga, la voy a ganar. Un producto que obviamente es milenario y que sabemos que no va a desaparecer. Exactamente. Pero imagino que... En Argentina todo es posible. Pero todo es posible. Perdón, imagino que no todas las olas a las que te tuviste que subir te habrán gustado o habrán sido pensadas. Dijiste, che, me tengo que subir. Sí. Sí. Y además el café tiene, y creo que los productos en general, ¿no? Tienen algo interesante. Uno cree, a veces tenés como temor, el caso de las cápsulas, ¿no? Es decir, o el famoso caso del libro. El libro va a desaparecer, esto va a desaparecer, esto va a desaparecer. Yo lo que aprendí con respecto a eso es que en productos como el café, no sé en otros, pero en el café pasa,
nunca desaparece una cosa, sino que se suma una nueva categoría Teoría. que por ahí después que con el tiempo va a ser que desaparezca, pero que te nace un nuevo consumidor, ¿viste? Y uno creo que tiene que apostarle a eso. Pero creo que básicamente de lo que estamos charlando es cómo hacer para a lo largo de los años ir surfeando todas estas olas, cómo entender hacia dónde hay que ir, cómo ir agregando productos que nunca te saquen de tu eje. Y eso es clave, es entender cuál es mi negocio y ese negocio mantenerlo en el eje. Es decir, yo de acá esto lo mantengo y lo demás acompaña. Entonces, cuando vos desarrollás, me voy a hacer productos que acompañen al café. Y ahí yo uso un modelo personal que es el modelo yo entiendo el universo de una determinada manera. Para mí eso es muy importante planteárselo cuando uno está pensando en su vida como empresario, tener un modelo en la cabeza de cómo funcionan las cosas. ¿Viste? Tenés que tener una idea, no importa cuál sea, no importa si vos creés en Dios y en el diablo, o si creés en, como dice Stephen Hawking, en la nuez, donde está el universo cabe en una nuez, ¿no? No importa cuál sea, pero tenés una, porque eso que vos tenés como idea de universo, lo sepas o no que lo pensás, porque muchas veces vos tenés una idea de cómo funcionan las cosas, pero no lo sabías, pero actuás en consecuencia con eso. Está bueno escribirlo, decir, che, yo pienso que el mundo funciona así, porque después eso te sirve como modelo en base en cuál desarrollar las cosas. Entonces, en mi cabeza, yo vivo en un universo que gira a una velocidad incalculable e inimaginable para el cerebro humano, para la perspectiva que tenemos del universo. Pues nosotros vemos casi todo quieto, pero en realidad vivimos en una nube de pedo, por decirlo así, que gira a velocidades increíbles a lo largo de un espacio enorme. Dentro de ese espacio yo soy un pequeño polvo de estrella, por decirlo así. Lo mismo es el mundo y lo mismo es un montón de cosas. Entonces, no puedo más que aprender a entender cómo quedarme lo mejor parado posible en ese quilombo, ¿no? Y no creer que todo es para siempre. Punto número 1. No todo es para siempre, todo es bastante móvil y cambiante. Nada no cambia. O sea, ninguna receta es forever, para siempre. Nada es para Y siempre. ahí me dejas el pie a algo que dijiste cuando estábamos arrancando el encuentro y es entrar en beta. Entrar en beta. Dos cosas. Ese movimiento que parece de explosivo y de pedo, de gas pedorro, en realidad es una espiral que gira. Pedo cósmico. Tiene, aunque parezca mentira, es una espiral que gira. Entonces, como es una espiral que gira, vuelve a pasar casi por el mismo punto donde pasó. Es decir, todo cambia, pero todo vuelve. Todo cambia, pero un día va a volver. Entonces, yo creo que lo que hay que ir aprendiendo es, cuando yo pienso en el menú de Café Martínez es, parto del café como centro y después empiezo a trazar una espiral alrededor del café, ¿no? Digo, bueno, primero le agrego algo cercano al café. Y esa espiral dialéctica viene de diálogo, se va construyendo en diálogo con el cliente. Entonces vos vas pensando, yo al café, ¿qué le puedo agregar? Entonces vos probás, decís, le voy a poner... Si yo en el Ustedes año, le llaman las delicias. pero te digo, en el año 98 yo abrí una cocina con 2 cocineros, ¿no? Y mi cocina, es una cocina impecable, donde no había más que paquete de café y caja de azúcar, se transformó en un cementerio de animales que aparecían muertos y pollos y cosas. Decía, esto no era por acá. No era por acá. No era por acá, la cocina no es lo mío, no me gusta, no me divierte, lo odio. Estaba cocinando una pechuga atrás. Y tenía 2 cocineros que además se falopeaban en la cocina, con una experiencia tremenda, fumaban marihuana, ¿viste? Y cuando entrábamos Mauro y yo, echaban el humo así, porque decíamos, bueno, se están inspirando, decíamos, bueno. Salimos corriendo. Bueno, de alguna manera traicionaba esto que vos contaste al principio, que Café Martínez nace como el café como punto de partida. Sí, lo que pasa es que también son búsquedas. No, por supuesto. Digo, En las búsquedas obvio, me equivoqué. Obvio. Y el Me mercado también equivoqué, pide. Y también, ¿entendés? Si yo en ese momento yo le arrimé a mi cliente productos de cocina en una cafetería. ¿Y qué me pasó? Me creció al mediodía y me bajó la venta de la mañana y de la tarde. Es decir, cuando yo, Claro. aquel producto que yo más vendía... Cuando le apareció el olor a merluza. Cagué. De verdad, era una cafetería, es un restaurante. Ahora, bueno, entonces yo creo que es importante eso, los tiempos, los diálogos con el cliente, ir entendiendo qué productos pueden o no acompañar el café, qué es lo que afecta a la salida de mi producto principal. Por ejemplo, nos dimos cuenta que algo que no iba con el pocillo de café eran comidas jugosas, que dentro de lo cual entran montones de rubros. Si vos te traen
un plato con tuco, por ejemplo. El tuco en un plato no es algo que claramente, o sea, para mí una pasta y después un café, pero en simultáneo, si yo estoy tomando un café y me pasa un tuco, no sé si me sigue dando ganas de quedarme ahí porque es donde yo tomo café. Entonces hay que ser muy cuidadoso de toda esa experiencia, ir aprendiendo, insisto, vos vas atravesando las olas, vas dialogando con el cliente, tu espiral se va abriendo, se puede ir alejando cada vez más lo que uno tiene en la cabeza de lo que puede ser una cafetería con un almuerzo, pero lo tenés que ir haciendo en un diálogo muy respetuoso hacia el cliente y hacia el producto que mantiene tu vida, ¿no? Hacia el producto que te da la guita. Marce, salpico un poco otro tema. Eduardo La Veglia Sí. escribió un libro que era Cómo hacer una empresa exitosa sin publicidad. Bueno, ese libro nació de una Está bueno el hermosa... título. Muy bueno el título. Y nació de una experiencia, de una cagada que nos mandamos, que de alguna forma nos sirvió muchísimo, que en aquel momento Hell's Voice te tenía así, bueno, tenía una agencia de publicidad llamada Why Not. Y nosotros lanzamos una publicidad de Café Martínez que nos costó $60.000 y produjo en lo que es, digamos, después de haberla lanzado, lo cual para nosotros era un éxito haber lanzado la propaganda esa, tuvimos un llamado telefónico desde Ushuaia pidiéndonos que le mandemos un café y me mandás un café, jaja, y nos cortaron. Eso fue los $60.000, un clic. El retorno del clic. Bueno, eso fue lo que nos dijo, nunca más pongo un mango en publicidad. Y Nos de ahí quemamos. el título del libro, Porque en realidad tenía que ver, ese libro fue una experiencia hermosa porque tiene que ver con el nacimiento, si querés, del concepto nuestro de lo que es de cómo construir una comunidad y entender la profundidad que tiene un negocio. Y en eso creo que es importante también aquellos que están iniciándose o que piensan poner un negocio, que entiendan la verdadera profundidad que tiene un comercio, que es, en el caso de la cafetería, es un eje a través del cual uno puede hacer un montón de cosas por la comunidad en la cual se instala. No solamente la generación de empleo para otros, el crecimiento de proveedores que viven cerca, y llevar a fondo el vínculo con quienes te rodean. En ese caso fue llevar a fondo el vínculo nuestro con la Universidad del Salvador. Eduardo La Veglia era un profesor de la Universidad del Salvador. Él venía a tomar café habitualmente, nos conocimos, charlamos, me invitó un día a dar una charla sobre Café Martínez a su clase de marketing, empezamos a ir y venir con el tema, a cambio yo le pedí un día que me preste el aula, porque para capacitar gente no teníamos lugar, entonces me presté un aula. Le usamos tanto el aula y metimos tanta gente que un día se la pinté y le pusieron, la nombraron, era el aula Café Martínez. Yo decía, si viesen esto, las profesoras que constantemente me ponían cero en la clase de matemáticas, geografía, se caen muertas ya. Acá. Y fue una experiencia muy linda, creo que de construcción de comunidad y de darle otro sentido a ese momento, un comercio pyme, si querés. Fue una experiencia muy linda. Y ese libro son los drivers de un autor, yo no me acuerdo el nombre del autor, pero explica a lo largo del libro cómo esos drivers, que son 7, que este autor explica en su teoría, se aplicaban a Café Martínez. Uno de ellos había dos muy interesantes. Uno era la comunicación boca en boca, la importancia de eso. Y lo último era algo que él me dijo una de las pocas veces que lo llegué a ver en los últimos tiempos, me dijo, el autor de ese libro tiene una frase que es muy importante, que es, ¿Cuál es? todo lo que te llevó a tener éxito hasta acá, no va a ser lo que te lleve a tener éxito para lo que viene. Y me hizo así, como diciendo, attenti piatti, no te enamores de vos mismo. No te enamores de vos Claro, mismo. Attenti piatti. Bien. Nos metemos un poquito en el mundo de la empresa familiar. Dale, me Te dejo encanta. el pie para... Bueno, a ver, para los que no lo saben, la generación actual son 3 hermanos. Claudia, arquitecta. Mauro, administrador. Sí, qué bien canta Mauro. Gran cantante. Increíble. la tenía Lo vi esa. en el cumpleaños de Marce, ¿Sí? cantando, Increíble. pero Gran seriamente. cantante e imitador. ¿En serio también? Lo tiene que tener un día acá con un karaoke, un programa de karaoke. Lo vamos a traer. Vamos a hacer algo. Mauro, a cargo de la administración, Sí. ¿no? Es más el numérico Sí. del equipo, de la tríada, y vos, Marce, psicólogo. Yo soy psicólogo, sí. Exactamente. Mi hermana Claudia también es psicóloga y arquitecta. Ah, ahí está. Y contá cómo fue la evolución de la empresa familiar a la profesionalización y al correrse y a la herencia, ¿no? Y a las sucesiones. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas muy importantes. Una es la herencia y otra cosa es el legado, ¿no? Yo creo que hubo
algo muy importante para nosotros, que fue la herencia que recibimos de mano en mano, que es así como se da, que es te paso este negocio que yo desarrollé, acá está, y te dan la máquina tostadora, el local, etc. Y después está el legado que tiene que ver con, como sería un poco como el software, ¿no? Es la forma, es lo que corre. Lo no tangible. Es lo no tangible, todo lo que corre ahí adentro. En ambos casos, en ese caso nosotros tuvimos mucha suerte porque tuvimos abuelos excepcionales en todo sentido, no solamente los de mi madre, sino también los de mi padre. Y mis padres que cumplieron una muy buena función como segunda generación. Yo creo que una de las claves importantísimas de las generaciones, no solamente la segunda, pero también de las posteriores, pero para las que vienen es esta cuestión de la confianza, y que hablábamos antes, que es que te confíen en vos y que te sientas empoderado por esa confianza y no que estés constantemente en una sensación de que no confían lo suficiente en vos y entonces estás como, te sentís poco. Y ese papel de mi vieja fue clave. Mi vieja participó muy poco en la compañía, como mi viejo era médico psiquiatra y psicoanalista, así que nada que ver con, de ahí la rama humanística de la familia. Pero creo que hicieron muy buen laburo, hablando de generaciones, en eso, ¿no? En transmitirnos muy bien los valores y principios que de alguna forma en los que tenían los cimientos, estaban los cimientos de nuestra familia. Después nosotros, gracias a eso, tuvimos la confianza como para empezar de vuelta, porque había que empezar de vuelta. Porque resetearon. Reseteamos la compañía, le buscamos un nuevo sentido, la ampliamos, la logramos hacer crecer porque confiaron en nosotros y porque vimos que había posibilidades. Y sobre todo, algo que es también importantísimo, que quizás eso tuvo mucho que ver mi viejo, por ser psicoanalista, la importancia del juego en las empresas, ¿no? De animarse a probar, y donde el error, cuando vos te equivocás en un juego es divertido, ¿no? Nadie te pone un 0 porque te equivocás en un juego, es divertido. Vos te equivocaste, perdiste, bueno, te calentás, yo qué sé, pero, puteás, boludo, pero ¿cómo te gané? Te rompí el culo, yo qué sé, y es la joda de cómo te ganó el otro y cómo te equivocaste y el error que cometiste. Y en el juego es otra cosa el error, es parte del aprendizaje. Sí, porque además, Marce, la bibliografía hablaba en contra de la tercera generación. Sí, en general, veníamos la mal. que la chocaba. Ustedes la chocaban. Veníamos mal. Veníamos de hacer aparte, un colegio primario y secundario paupérrimo. Mauro había abandonado económicas en segundo año. Yo estudié psicología porque me gustaban las minas y quería... Estaba lleno de minas la Universidad de Belgrano y yo dije, voy acá porque no sabía qué carajo estudiar. Venía mal barajada la cosa, claro. La verdad es eso, ¿no? O sea, esto la van a chocar. El pedo no la chocaron. Pero aparte corríamos por todo. Pero bueno, no era como para decir, che, me la pongo acá la ficha. Les confío. Mi hermana Claudia, que se sumó después también, entonces que ahí había terminado su carrera, las dos que había estudiado, más aplicada, mi hermana, más ordenada. Pero yo creo que tuvo que ver mucho eso, esa cuestión de la confianza y habernos animado a divertirnos un montón. La verdad que fue realmente, cada paso que dimos fue realmente muy divertido, ¿no? Esto de con quién y no tanto, no sabíamos muy bien, ¿viste? Teníamos planes y cosas, ideas divinas, pero... ¿Qué pasa, Marce, cuando no hay consenso sobre un tema? ¿Es democracia? ¿Voto 2-1 el voto? ¿Cómo lo definen? Hay momentos y momentos, ¿viste? Yo creo que también depende mucho del clima. Yo creo que hay momentos donde no hay que decir, che, es por acá, ¿viste? Me hago cargo, este es el camino. Y hay momentos donde uno puede sentarse, compartir, tomarse tiempo y decir, che, ¿qué camino tomamos, no? Hay como momentos y momentos. Pero por suerte... ¿Crisis arribas grandes han atravesado? Vos decís, en nosotros como hermanos, familia, Sí, etcétera. arriba en la conducción, ¿no? Pues es que no hubo grandes peleas. No, hubo muchas discusiones, muchas charlas. Hay muchos puntos de vista muy distintos. Mi hermano piensa muy distinto a mí. Mi hermana Claudia tiene un pensamiento totalmente distinto. Y además la mujer tiene una visión, vamos a llamarlo, hoy no es mujer, es el pensamiento femenino, es un pensamiento distinto al masculino en cuanto a cómo se ven. Es una mirada. La mirada distinta, ¿no? Necesaria y súper. Nosotros tuvimos la suerte de que la compañía tuviese desde el inicio la presencia de mi abuela como mirada femenina y mi abuelo como mirada masculina. Entonces la compañía siempre tuvo una impronta masculina-femenina muy fuerte, muy pareja y muy equilibrada. Y eso hace que hoy tengamos 60% de la compañía son mujeres. O quizá, creo que inclusive se incrementó este último tiempo. Hay una fuerte presencia femenina y eso equilibrio. Pero no hubo grandes discusiones. Creo que eso es importante también, y quizá les sirva a los que están escuchando, tener en claro los principios y valores, ¿no? Los principios y valores son como una brújula, ¿no? Cuando vos te perdés y no sabes para dónde ir, decís, che, a ver, pensemos en qué pienso yo sobre la verdad, qué pienso sobre el amor, qué pienso sobre la libertad, qué pienso sobre aquellas cosas que son primordiales, ¿no? En el caso de la pandemia, en un momento en donde era difícil tomar la decisión de abrir las sucursales,
es porque tenías que cagarte en un montón de cosas y sabías que corrías un montón de riesgos. Para mí el concepto de libertad fue clave. Sí, me acuerdo que un día me llama y me dice, che, ya estoy cansado, yo abro. Abramos todo, yo abro. Dijo. Y abrimos. Y abrimos. Y abrimos. A la voz de Aura. Afuera, antes El concepto de, libertad fue clave para eso, ¿no? antes de que empecemos, hablaste, lo tenés anotado ahí, de verdad versus transparencia, ¿no? Verdad y transparencia. Verdad y El transparencia. concepto. Y me parece que es como Lindo un trabajar buen con eso, concepto para cerrar esto también. Yo creo que es Eh, importante entender ese concepto para hablar sobre las marcas, ¿no? A veces uno cree que lo que tiene que trabajar es sobre la verdad, crear una verdad única de la marca, y entonces ser quien transmite esa verdad y quien maneja la hegemonía de la comunicación de la marca. Hoy hay que cambiarle cabeza porque la marca ya no, digamos, cuando vos lográs cierta dimensión, y aunque no la tengas, te diría que si lo entendés desde el principio mejor, hoy el concepto de verdad está totalmente fragmentado, no hay una única verdad, la realidad está totalmente fragmentada y es cómo la ve cada uno, ¿no? Es cómo cada uno la ve desde su punto de vista. Y creo que eso, para entenderlo desde la marca, es clave porque vos tenés que sí o sí hacerlo parte del cliente de tu marca y entender que él es dueño de una partecita, ¿no? Y que vos vas a aprender de tu marca a través de él. Es más, mucha gente a veces viene a decirte cosas de tu marca, sabe más, y ni hablar del producto, ¿no? Gente que ha estudiado tanto el producto que sabe mucho más que vos porque como que no se dedica a crear una marca, se dedica a tu producto. Te puede pasar con la pizza, te puede pasar con el aceite de oliva, te puede pasar con un montón de cosas que la gente sabe un montón. Creo que ese mundo es el que viene, el mundo... Bueno, Fernando los otros días decía, mis franquiciados saben muchísimo más de qué es lo que está tirando y Obvio. pidiendo la gente. Nosotros estamos arriba de un búnker, con lo cual los convocamos muchísimo y los escuchamos porque ellos nos dicen cuál es la promo que funciona. Total. La gran riqueza de las franquicias, creo yo que es eso, ¿no? Es ese conocimiento al cual vos tenés acceso, no solamente desde el punto de vista de los datos, porque eso también es el mundo que viene y tiene que ver, esta cuarta ola tiene que ver con eso, ¿no? Cómo aprendo. Bueno, en Argentina tenemos dos grandes aprendizajes. Uno es cómo ese conocimiento que aprendimos los argentinos a manejar con el efectivo, cómo que está poco a poco desapareciendo. Los jóvenes, no sé, pero viste. Y sí, están todos bancarizados. Pagan con el teléfono, perdón, con el reloj. Sí, no manejan billetes. No manejan billetes. ¿Cómo aprendemos a manejarnos en el mundo de la data? Porque el secreto está en cómo hago para que me morfen menos en el camino cuando el pibe paga cuando te paga con el reloj, cobra el del reloj y cobra un montón de Soy gente. el último. Soy el último boludo de historia. Entonces, Y todos ¿cómo se te hago para quedan que en con ese un cachito. camino, cómo me asocio con todo lo que está en el camino? ¿No? Esa es un poco la clave. Entonces, quiero decir, ese es un poco el fenómeno de la transparencia, de la única verdad. Todo empieza a fragmentarse, todo empieza a verse de una manera viva y cruda, ¿no? Y en cosas concretas que cuando yo voy a las tiendas de ustedes o al ecosistema de Martínez, ¿en qué siento esto de que vos ya no sos el dueño de la verdad y hoy entendés que estás manejado por un ecosistema? Sí, lo más evidente es el puntaje que tenés en Google Maps. Okay. Yo te puedo decir que es divino. Ahora la gente mira el Google Maps. ¿Cuánto tiene estrellitas? Tiene 3, boludo. 3, no vayas. Y ya saben que es de 4,5 para arriba. Sí. Puta, Sí, el Tengo promedio. que estar de 4,5 para arriba. Si no, no voy. Pasa con el Airbnb, pasa con un montón de cosas, ¿no? Vos, la gente no mira la foto y dice, che, pero acá que dice el que estuvo ahí. Es que ya no te creen las fotos, porque todos. La verdad, yo es más la que transmite el dueño de la cosa. Es lo que transmite el que experimentó, el ecosistema, el que claro. logró sacarse la selfie viviendo eso. ¿Vas a tus locales? Voy bastante seguido, sí. ¿Tomás café? Tomo café, sí. ¿Cómo lo tomás? Porque el otro día conté una Varío, historia con sí. Fer, fui a un local en el centro, una cafetería, y pedí, yo, Cacerrero Cuchillo de Palo, tomo café filtrado, ¿no? Que te iba a preguntar, Sí, como, nota de color, pregunta de color, si Martínez lanza o va a lanzar café filtrado. Y voy a una cafetería, pido un café filtrado con leche y me miran como si hubiera matado a alguien. Dice, no te lo puedo dar. ¿Por qué? ¿Café con leche? No, bueno,
resumen, pedí un café, le pedí leche aparte y terminé haciéndome un café con leche como tomo hace 30 años de mi vida, ¿no? ¿Hasta dónde llegan ustedes con eso? Digo, ¿cómo tomas el café? Yo lo tomo, siempre pido café, como tomo muchísimo café, pido siempre cortado mitad y mitad en jarrito con leche de almendras. Ese es lo que estoy tomando hoy. Pero tengo épocas que tomo ristretto, me encanta tomar un ristretto y lo tomo así como cae. A veces me pido moca, muchas veces pido moca. Voy como cambiando, voy variando. Con respecto a si vamos a lanzar café de filtro o no, es algo que estudiamos muchas veces, no logramos encontrar la forma de hacerlo en todas las tiendas. Nosotros hace poquito reabrimos en este cumpleaños de los 90 años de Café Martínez, reabrimos y nombramos al viejo Talcahuano, que era un Café Martínez, le pusimos Casa Martínez de vuelta. Y dentro del concepto casa... El convidado, ¿no? El convidado, lanzamos el convidado de vuelta. Aparece en la barra. Pero abrimos atrás una escuela de café que lo que estamos tratando de hacer ahí son varias cosas. Es hacer mucho más seriamente nuestra capacitación. Estamos trabajando con David, que es quien maneja la parte de enseñanza, de capacitación, de formación. Lo estamos transformando en un Q-Grader, que también es un proceso que está viendo. Está haciendo los exámenes de la RCA, que es la Internacional de Café. Y estamos alineando todas nuestras capacitaciones con los cursos de las internacionales. Estamos trabajando mucho en eso, como volviendo a la esencia, volviendo al fondo, volviendo a lo que somos. En la espiral. En la espiral. Y viendo, bueno, cómo arrancamos de vuelta, ¿no? Hay que arrancar de vuelta a la espiral y viendo a dónde nos lleva el camino. Es muy divertido, ¿no? Cuando vos entendés que es no solamente algo que te tracciona, sino algo que vos empujás, sino es algo que tracciona, está bueno. Marce, para cerrar, contá del futuro que se viene de café. Y el futuro del café yo lo veo, esta locura de la transformación digital está creciendo enormemente. Era la última ola que estaba. Esta última ola donde, digamos, el salto tecnológico se produce en varios lugares. Uno es en el proceso de experiencia de compra. Y ahora te voy a contar algo sobre Disney muy interesante. El otro es en la maquinaria que vos tenés dentro de la cocina, donde cada vez son más importantes las interfaces de comunicación. Y creo que hay un jugador que empieza a aparecer, que todavía no sabemos bien hacia dónde va, que es el tema de la inteligencia artificial, que sin ninguna duda va a ser lo que dirija nuestras ventas. Es lo que nos va a recomendar el día de mañana por qué camino seguir. Es lo que hay que aprender a usar. Creo que en ese sentido ahí tenemos una enorme responsabilidad como especie dentro de un sistema, como dentro del sistema solar, que es cuidarnos. Entender que la importancia de protegernos, ¿no? De cuidarnos, de todo lo que hagamos esté alineado de verdad con nuestro sistema y no mandarnos más boludeces como la que nos mandamos. Y te cuento para cerrar, si es el caso de Disney, porque puede ser interesante como dato para los que están pensando en entender la tecnología hacia dónde va. Hace poco tiempo el CEO de Disney se encontraba con que Disney había tenido grandes ganancias y tenía que invertir guita, o sea, quería invertir guita. Y se daba cuenta que el mundo de las redes era un mundo interesantísimo y que le veían el caminito. Y pensaron en comprar Twitter. Pero cuando estaban por comprar Twitter, tenían la guita, tenían todo. Se dieron cuenta que Twitter era un medio de comunicación muy agresivo, que no coincidía con los gustos y particularidades de la filosofía Disney, por decir así, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a abrir un nuevo parque. Entonces el tipo se pone a sacar las cuentas y dice, che, saco las cuentas de un nuevo parque, hace tanta guita, ¿no? Estaba para hizo el diseño, el proyecto, etcétera, etcétera. Y dice, ¿cuánto me sale la transformación digital de la experiencia de Disney? Es decir, que cada parque sea full tenga su experiencia propia digital a través de medios digitales con los clientes, ¿no? Nace en el medio, dicen, bueno, lancemos además Disney Plus, que aparece como medio de comunicación de Disney en vez de Twitter. Dato interesante de Disney Plus, creo que la proyección de crecimiento de Disney Plus le daba algo así como en los primeros 4 años 3 millones de oyentes, a los 10 minutos tenían 4 millones de tipos. Sí. No podían creer la velocidad con que había explotado Disney Plus. Pero bueno, cuando sacan la cuenta les salía más barato trabajar en toda la transformación digital de Disney, de parte de lo cual fue Disney Plus, y los números le explotaron. Es decir, yo todavía les decía a mi franquiciado, ¿no? Estamos en un proceso muy, muy profundo de cambio, de esta necesidad de comprensión, y nosotros lo llamamos el nuevo restyling, buenísimo tener locales lindos, buenísima la arquitectura, buenísimo habernos cambiado el traje,
buenísimo tener un nuevo menú, buenísimo tener nuevos uniformes, profundizamos a fondo, ¿viste? Cuando vos haces un cambio de restyling es como que tiene distintos niveles de profundidad. Llegás a fondo cuando llegás a rever de vuelta tus principios y tu propósito. Ahí es cuando raspás el fondo de piedra, que es donde tenés que lavar los nuevos cimientos, ¿no? Es ahí donde se clavan los nuevos cimientos, en la piedra. Y entonces empezamos a trabajar en esto de la data, porque yo les dije, quiero que se graben esta frase en la cabeza: datos es plata, datos es dinero. Y eso es, decir, antes vos pensabas en dinero y pensabas en un nuevo producto, pensabas en un montón de cosas. Hoy es, ¿cómo hago para aprender a dirigir una compañía que mayormente, y en Argentina más que en otros lugares, la manejamos de la panza, a manejarla desde los números? Totalmente. ¿Tenés la cámara esa? Hay gente que se quiere abrir una cafetería. 3 cosas que le puedas decir a aquel que te está escuchando y tiene ganas de hacerlo. Bueno, si querés abrir una cafetería, dale con tutti, dale a fondo. Hoy es difícil diferenciarse, esa diferencia está en vos. Tenés que encontrar en vos mismo qué es lo que te trajo a este mundo que vos hacés distinto a los demás. Seguramente en muchas cosas sea fácilmente reemplazable. Hay una en la cual vos no sos reemplazable, eso tenés que encontrarlo, porque eso es lo que va a hacer distinto a tu empresa, distinto a tu emprendimiento, sea una cafetería, sea otra cosa. Descubrí eso, una vez que lo descubras, trata de ver cómo podés para qué estás acá, manifestarlo a través de todas las actividades que hagas dentro de la cafetería. ¿Sí? Cuando hagas café, hacelo para que eso que vos venís a hacer en este mundo se materialice y se produzca. Y en última instancia, nunca tires la toalla, porque siempre se puede ganar siempre. Qué bueno. Importante para todos, este es un episodio diferente, porque bueno, está la sensibilidad de Marce, está la mirada humana y la mirada sensible que siempre has tenido en tu forma de ser y en hacer los negocios también. Así que más que agradecidos de seguir disfrutándote y agradecido que hayas venido a... Son esas charlas que dan ganas de estar horas escuchando. Claro, de hecho estamos cerrando porque nos están puteando de afuera. Paula nos hace así, redondear, pero nos quedaríamos charlando. Súper agradecido por el tiempo que invertiste en esta charla. Llegó la hora de pedir la cuenta. Pau, cerrame la 8. Chao. Gracias. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.